Ok, hola a todos. Este es el cuarto domingo. Como pueden ver, los videos duran un poquito, pero trato de ser breve. Recuerden que siempre les digo que vale la pena porque pues se supone que tenemos que apartar un tiempo para Dios. No solamente los domingos, sino toda la semana. Yo lo hago toda la semana, yo busco a Dios toda la semana, no nada más los domingos, ¿sí? Porque entonces pues no estás haciendo la voluntad de Dios. Eh, Ahora ya habíamos visto el primer tema, el segundo y el tercero, que fueron los estados del alma, ¿sí? Si ya los viste y has llegado hasta aquí, pues te felicito mucho. Yo espero que estés haciendo lo que hemos estado viendo. Y pues ahora vamos a hablar de un tema donde ya estás despierto espiritualmente, donde ya pasaste esos tres estados del alma, mediante oración, mediante estudiar la palabra, mediante hablarle a más personas, porque esa es la voluntad de Dios, que salvemos más almas y que vayamos paso a paso avanzando de su mano. Ahora, pues este tema que vamos a ver el día de hoy se llama la solución para levantar familias para Cristo. Una solución pues en cuanto a una problemática que tenemos hoy en día, que es cómo está el mundo, cómo se encuentra el mundo hoy en día. Y pues es de otro ciclo, ya no los estados del alma, sino ahora el ciclo forjando familias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de la familia básicamente, ¿sí? Ahora, vamos a ir a Malaquías. Les digo que pueden poner pausa en el video. Voy a ir leyendo lo que ya tengo anotado. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia porque pues ahí viene. Ahora, Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Dice, verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿sí? Grande y terrible. Él hará volver, es decir, ahí está la solución. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿sí? Aquí nos está hablando de un día, el día de Jehová, que dice que será grande y terrible, ¿sí? Antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la venida, el día que será grande y terrible, Dios enviará un ministerio, ¿sí? Un ministerio el cual hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, ¿sí? En este ciclo de Restaurando Familias, el pastor menciona que nunca había visto tanta luz como ahora, porque pues se están acercando muchos jóvenes y muchas familias que buscan de Dios. También con todo este problema de la pandemia y demás, pues obviamente más personas buscaron a Dios. Ahora vamos a ver Lucas. Ahorita vimos Malaquías 4:5, nos está hablando que la segunda venida de Cristo será grande y terrible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Que se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿sí? De los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Ahora vamos a Lucas capítulo 1, verso 17. Dice, bueno, hay que hacer hincapié, en la segunda venida pasará lo mismo que en la primera venida. Pasará lo mismo, que hubo advertencias, hubo castigo también para aquellos que no entendían la palabra, para aquellos que sabían y que pues aún así crucificaron a Jesús y demás, ¿sí? Entonces Lucas capítulo 1 verso 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo pasará en la segunda venida. Dios va a levantar un ministerio porque pues hay que preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿sí? Personas que de verdad le sigan, personas que de verdad lo sigan en espíritu y en verdad, no nada más de palabras, sino que cambien sus actitudes y cambien su manera de vivir
que dejen de pecar y adoren a Dios, oren. Son muchas cosas las que se tiene que hacer. Ya lo vimos en los estados del alma, lo que es ser verdaderamente un cristiano. Todo lo que es un cristiano. Si no has visto los videos anteriores, te invito a verlos para que puedas ir pues tema con tema y lo puedas entender, porque pues si no vas a comprender bien los temas que estamos viendo. Ahora vamos, estamos viendo que va a haber un ministerio que se va a levantar para preparar el camino para la segunda venida, ¿sí? Un pueblo bien dispuesto para que Dios venga y lo tome, ¿sí? A los que no, pues se van a quedar, ¿sí? Ahora, Lucas 17:28. Lucas 17:28. El contexto de este texto, lo que vamos a ver a continuación, pues es sobre la segunda venida de Cristo, a la cual formamos parte nosotros, los que seguimos a Dios, los que de verdad hacemos su voluntad, los que de verdad le seguimos, ¿sí? Porque si solamente, como ya lo vimos igual en los otros temas de los estados del alma, si tú verdaderamente no le sigues y nada más es de dientes para afuera, no vas a ser parte de ese pueblo bien dispuesto que Dios va a tomar, en su segunda venida, que de por sí no está muy alejada, ¿sí? Pueden ser años, pueden ser meses, pero pues sabemos que el mundo ya, pues para empezar, hablando de la situación climática, no queda mucho tiempo, ¿sí? Así que Dios está preparando un camino, Dios está preparando a muchas personas, y eso es lo que yo quiero, pues yo quiero hacer, yo quiero enseñar, quiero compartir con aquellos que aquellos que les llame la atención, ¿sí? Ahora, estábamos en Lucas 17:28, verso 28. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Lot es un personaje bíblico, ¿sí? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todo estaba normal, todo estaba bien, así como vivimos hoy en día. Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo azufre y los destruyó a todos, ¿sí? A lo mejor, no sé cómo, bueno, un ejemplo muy claro es la pandemia, ¿no? Que Dios castigó a la tierra y lo hizo mundialmente, no nada más. Aquí está hablando de Sodoma y Gomorra. Ahorita con lo de la pandemia fue mundialmente. ¿Y cuántas personas no se fueron? ¿Cuántas personas murieron? Y sin arrepentirse, sin conocer a Dios, se vienen muchas cosas y hay que estar atentos, hay que estar velando, hay que aprender de la palabra para aquel que le interese, porque el que no le interese, pues ojalá que en algún momento lo retome o primeramente Dios, que haya gracia de Dios. Entonces dice que llovió del cielo azufre y los destruyó a todos. Ahora nos vamos, ya leímos el 29, vamos a seguir. En el 30 dice, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. 31. En aquel día, el que esté en la azotea, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás, ¿sí? Acordaos de la mujer de Lot. Sí, aquí nos habla de que en Sodoma y Gomorra, pues Dios le advirtió a Lot y a su familia para que fueran salvos, porque Lot era una buena persona. Él se afligía por toda la maldad que había en el lugar, y él amaba a Dios, sí, temía a Dios. Dice, acordaos de la mujer de Lot, porque la mujer de Lot miró hacia atrás. Dios dijo que no miraran hacia atrás, y de hecho en la segunda venida también habla de que cuando haya destrucción, cuando haya caos y cuando haya algo fuerte, que no vuelvas a tu casa a tomar tus bienes, sino que huyas, ¿sí? Y que no mires atrás. Dice, si tú no entiendes que estamos en los tiempos de Lot, que es lo que ya vimos acá en el verso, que una vida normal, compramos, comemos, bebemos, edificamos, tenemos prosperidad, estamos bien, se supone,
en esas situaciones, ¿no? Porque si hablamos familiarmente, estamos en decadencia. Si hablamos de valores, de ética, de todas esas cuestiones personales en la familia, estamos en decadencia, ¿sí? Hoy en día estamos en decadencia porque los jóvenes, para empezar, no obedecen a los padres, son rebeldes, por lo mismo de que la vida sin Dios no lleva ningún orden, ¿sí? No te lleva a ningún lado, ¿sí? Los jóvenes, pues cada día están más rebeldes. Todo lo que ya se está permitiendo, el aborto, que si quieres tener a tu bebé o no, pues ya puedes abortar en el momento que quieras. Pues que las drogas, las adicciones, en fin, todo es un caos. Las personas cada día tienen un corazón más duro, la delincuencia, la familia está en decadencia, ¿sí? También lo de, pues sí, el permitir que se casen hombres con hombres y que tengan hijos, que adopten hijos, híjole, vamos en decadencia. Y bueno, pues ahora vamos a analizar cómo eran las familias en los tiempos de Lot, cómo eran las familias, pues la vida, que pues obviamente como ahora, básicamente era como ahora es. Vamos a analizar la familia de Lot. ¿Cómo era la familia de Lot? Vamos a ir a Segunda de Pedro, puedes ponerle pausa al video. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6, Segunda de Pedro. Y bueno, pues como muchos sabemos, Sodoma y Gomorra fue quemada. Y las familias eran las mismas familias como las que estábamos viviendo en estos tiempos, ¿sí? Que no les importaban las cosas de Dios, vivían en pecado continuamente, más bien todo el tiempo en pecado, y de Dios nada. Nosotros pues es necesario que sepamos qué es lo que tenemos que hacer ahora para que cuando llegue ese día grande y terrible, Dios se apiade de nosotros. Y pues a los que nos vaya, bueno, a los que sigamos su voluntad y hagamos su voluntad y nos guardemos de todo lo que el mundo ofrece, pues nos lleve con él. Y dice Segunda de Pedro capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Se habla de que entonces Lot era una persona justa y creía en Dios, ¿sí? Era recto y se afligía por lo que ocurría. Porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿sí? Dice, para todos pues era normal, como ahora que comemos, bebemos, edificamos, ya lo mencionamos, pero en el fondo la sociedad está desviada completamente y lo que enseñan en las escuelas, ir en contra de la naturaleza de Dios, pues eso oprime, ¿no? Ir en contra de la naturaleza de Dios en cuanto a lo que enseñan sobre el hombre con hombre, mujer con mujer y demás, ¿sí? Es un horror. Y bueno, pues cómo era, eso estamos viendo cómo era Lot. Hay un verso aquí muy importante que nos describe cómo era la mujer de Lot, ¿sí? Si era una ayuda idónea o no era una ayuda idónea, y nos queda muy claro en Génesis 19 capítulo 3, ¿sí? Génesis 19 capítulo 3, verso 3. Perdón. Génesis 19 es capítulo 19, verso 3, perdón. Dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Aquí está hablando, está diciendo que Lot les hizo banquete y coció panes sin levadura. Quiere decir que aquí nunca habló de que la mujer de Lot
servía, ¿no? O sea, que era entregada a las cosas de Dios, de que era amable. O sea, entonces la mujer de Lot no era una ayuda idónea, ¿sí? No era una mujer entregada a las cosas de Dios, ¿sí? No le importaba. No era amable ni anfitriona de su casa, ¿sí? Estamos viendo las características de la familia de Lot y de Lot. Ahora, bueno, pues no, ella no tenía la misma visión. Y ahora, ¿cómo eran sus hijos? Vamos a verlo en Génesis 19, capítulo 19, verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban, ¿sí? Entonces, pues no les importaban las cuestiones de Dios, ¿sí? Ahora, algo muy importante que hay que ver aquí es que Lot era un hombre a quien le importaban las cosas de Dios, pero su familia estaba muy mal, ¿sí? Y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas que creen en Dios. Muchas personas, o cuando crecemos en un falso cristianismo, un cristianismo basura también, en el que tus padres dicen que son cristianos, pero no llevan la palabra de Dios como debe de ser, ¿sí? Ese es un cristianismo basura. Y yo mucho tiempo crecí en ese cristianismo porque aquí nos está hablando que si Lot pues bien creía en Dios, amaba a Dios, procuraba ser bueno, pero ¿qué le enseñó a sus hijos? Entonces, ¿por qué sus hijos eran así? ¿Sí? Eran desobligados con la palabra, no les importaba, hasta se burlaban, y bueno, pues se perdieron. De hecho, ellos pertenecían a las familias de moabitas y amorritas, que pues obviamente se mencionaban antes así en la Biblia. Y de hecho no se volvió a hablar de ellos, después de esta historia no se volvió a hablar de ellos en la Biblia. De hecho eran enemigos del pueblo de Dios. Ajá. Imagínense qué grado llega, pues sí, una persona que cree en Dios, que se dice cristiano, pero no hace las cosas de Dios. Su familia se pierde completamente, ¿sí? Entonces pueden pasar años y sus hijos pueden estar estancados, o la misma persona puede estar estancada en un cristianismo basura, ¿sí? En religiosidad, porque ser religioso es eso. Ser religioso es saber de la palabra y no hacerla. Entonces empezarás y serás cristiano hasta que hagas la voluntad de Dios, hasta que realmente cumplas la palabra y realmente retires de tu vida el pecado y te alejes de todo aquello que Dios no acepta. Y bueno, la familia de Lot pues era como las familias de ahora. Si nosotros analizamos, las familias de ahora sí son. Los papás pues están en su nube, están en su, pues sí, que el trabajo, que esto, que el otro, pero menos enfocados en los hijos. ¿Y qué pasa a futuro? Pues los hijos sufren porque no hubo ese apego, no hubo ese tiempo de calidad en el que tú debes enseñarle a tu hijo, más que nada la palabra de Dios, ¿sí? Porque tú pudieras enseñarle acerca de, pues sí, del ejemplo, de que hay que casarte con una buena mujer o con un buen hombre, o muchas cosas ejemplares que le puedes enseñar a tu hijo, pero sin Dios no, pues lo hemos visto en todas las familias, ¿no? Tal vez en tu familia, no sé, en tus hermanos, en tus tíos, en tus primos. Así son las familias ahora, ¿sí? Estamos en los tiempos de Lot, ¿sí? Estamos en decadencia y no estamos lejos de la segunda venida, porque pues hasta la gente, todo el mundo se está dando cuenta de que están ocurriendo cosas muy raras. Todo lo que pasó con la situación del COVID, no, pues es una cosa tremenda. Las redes están infestadas de información, y información científica también comprobada, acerca de cuestiones que están ocurriendo, que la gente se está dando cuenta, ¿sí? Entonces no queda mucho, entonces hay que tener ese temor, hay que acercarnos, de verdad yo se los recalco.
Y la salvación es personal, déjenme decirles, y ya se los dije en los videos anteriores, ser bueno no garantiza la entrada al cielo. Ser bueno no garantiza que Dios venga y te diga vámonos, no lo garantiza, porque Dios es recto. Imagínense, al mismo Jesús lo apedrearon, vino él mismo siendo hijo de Dios y no le recibieron, no se le recibió. Él pagó todos nuestros pecados, Él vino a morir para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tuviéramos ese derecho de ser llamados hijos de Dios, pero únicamente siguiendo su palabra, porque no hay de otra. No puedes ser bueno nada más, pues yo soy bueno con mi mamá, yo soy bueno con mi hermana, yo no me peleo, yo ayudo a las personas, voy y dejo pan, no sé, al que no tienen, comparto, no soy pelonero. Pero eso no basta, porque Dios sí te vino a enseñar a que fueras bueno, pero más que nada vino a que tú vino a que reconociéramos a Jesús como su Hijo, ¿sí? Y que también hay un Espíritu Santo y que nosotros llegamos a Dios a través de Jesús, ¿sí? Entonces no hay de otra. Y lo dice en la Biblia, de verdad lo dice en la Biblia. Vamos a ver esos temas y se los voy a dar los versículos y ustedes los van a leer, que dice que no hay salvación siendo bueno nada más, ¿sí? Tienes que aceptar a Dios, tienes que seguir a Dios, tienes que seguir a Jesús, tienes que orar, tienes que cambiar tu vida, ¿sí? Es muy pesado esto. Muchos de sus discípulos dijeron, la palabra es muy pesada, ¿quién la soporta? ¿Sí? Pues la soporta aquel que de verdad tiene temor, aquel que de verdad quiere ir con Dios, ¿sí? Y yo en mi caso he estado cambiando muchas situaciones y no es por presumir, no es por nada de eso. Yo lo quiero compartir porque de verdad ha cambiado mi vida como no tienen una idea. Y hablo así, hablo de esta manera, porque de verdad es un tema bien complicado, es un tema que no toda la gente acepta, que no a todos les viene bien. Es un tema medio incómodo porque vivimos en nuestro confort de cada día, porque nos gusta la buena vida, nos gusta no privarnos de nada, pero esa no es la vida que Dios quiere, lamentablemente. Pero si tú quieres ganarte la vida eterna el día que mueras, o el día que Dios venga, cuesta. A Jesús le costó la vida, ¿sí? Imagínense que Dios entregó a su Hijo y que nos regalara así la vida eterna nada más. Sí, ya, los que son buenos, pues no. Él quiere que le reconozcamos a Él como nuestro Dios, como el Todopoderoso. Y que como tú, si tienes un padre y no lo obedeces, pues ¿qué te hace tu papá? Pues te va ¿cómo se dice? Pues te va a corregir y te va a corregir con vara. Para aquel papá que corrige a sus hijos, porque hay papás que pues no corrigen a sus hijos y pues sus hijos hacen lo que quieran. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora, vamos a ver rápidamente. Estamos viendo que pues los cristianos escasean hoy en día, la sociedad está en decadencia y pues no podemos ser nada más creyentes de sábado y domingo nada más, tiene que ser toda la semana y tiene que ser una entrega total, ¿sí? Entregar el corazón a Dios, una relación con Él diariamente. Y pues esta fue la razón por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ver Génesis 18, 20, ¿sale? Del 20 vamos a ir al 21, de ahí al 23, 24, 26 y 32. Entonces Génesis 18:20 nos dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado en ellos se ha agravado en extremo, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. No era. 20, verso 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hacia mí, y si no, lo sabré. Ahora en el 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? En el 24, dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él?
Y en el verso 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Sí? Ahora en el verso 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Sí? Porque fue disminuyendo el número, porque no había 50 justos. Imagínense, dijo, aunque sean 10. Y Dios dijo: no la destruiré por amor a esos 10. Fue disminuyendo el número, ¿ok? Ahora, esa fue la advertencia de Dios, que si había 10 justos ahí, los iba a perdonar y no iba a destruir la ciudad. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la finalidad de este tema? ¿Sí? La solución es influir en la sociedad, ¿sí? La solución es que las esposas, que los hijos, los esposos, que lleven una vida cerca de Jesús, cerca de Dios, ¿sí? Levantar un ministerio, tenemos que aplicarnos. Es momento ya de levantar descendencia para Dios, porque pues se vienen cosas terribles, ya vinieron cosas terribles, se están anunciando otras, y pues yo no sé qué nos espera sin Dios. Yo prefiero tener una esperanza a no tener nada, a que yo perezca ese día, ¿sí? Grande y terrible. Ahora, ¿qué resultados tengo que ver yo en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mi familia? Vamos a ver rápidamente cómo fue la niñez de Jesús, ¿sí? Para que nosotros podamos ver qué resultados tengo que ver yo. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Buscamos rápidamente Lucas capítulo 2. Acá. Vamos a 2:40, verso 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él, ¿sí? 40, vamos al 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que ellos lo supiesen, José y su madre. Y en el 46 nos dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y 47, preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que crecía en sabiduría, ¿sí? Tenía mucha sabiduría ese niño que era Jesús. Y nos dice aquí algo muy importante, que sus padres lo llevaban. O sea, sus padres eran obedientes. María era una mujer muy obediente a las cuestiones de Dios, muy obediente a la palabra, sometida, humilde, sencilla. Era una hermosa mujer, es el ejemplo más cercano a cómo debe ser una mujer, ¿sí? Y pues fue por influencia de sus padres, porque eso no fue como que Jesús nació y escogió Dios a María. Pues sí, porque era buena y porque lo seguía a él, le temía a Dios, pero ellos lo enseñaron. María y José lo enseñaron, y él creció en sabiduría por sus padres, ¿sí? Y eso, pues sí, lo tenemos que apuntar y nos lo tenemos que grabar, ¿sí? Ahora vamos al verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Imagínense, tan pequeño les decía esto. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, ¿sí? Quiere decir que tu hijo debe estar sujeto a ti. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Era sujeto a sus padres, se involucraba en las cosas de Dios porque sus padres se lo inculcaron desde pequeño, ¿sí? Entonces, pues, obviamente también tenía, por parte de Dios tenía, pues, la gracia, ¿no? La sabiduría, todo por parte de Dios, porque, pues, fue el elegido de Dios. María también fue la elegida para ser su madre, porque era muy buena y porque seguía a Dios. Ahora vamos a Lucas 3:23. Estamos en Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, ¿sí? Aquí dice. Y pues ese es el fruto, esos son los resultados que tienes que ver en tu hijo, ¿sí? El fruto. Niño, joven, adulto. Desde niño tú le tienes que enseñar la palabra, porque por eso como les mencionaba hace rato, existe el cristianismo basura, porque los padres se dicen cristianos, pero no siguen verdaderamente la palabra, ¿sí? Nada más es como de dientes para afuera, y por eso los hijos crecen desviados, por eso los hijos no saben ni qué a tal edad, por eso cuando se casan con la persona equivocada, eligen a la persona equivocada, no lo oran, no se lo piden a Dios. Entonces es un caos la vida de casado, es un total descontrol, y todas las familias viven así, aunque me quieran decir que no, la mayoría de familias así son. ¿Por qué no llevamos ese orden? ¿Sí? Porque no, pues sí, no llevamos el orden de Dios. Dios nos creó, entonces el orden de Dios debemos llevar. Y el que no lo lleve, pues va a perecer el día grande y terrible, que es lo que estamos viendo en este tema, ¿sí? Entonces ese debe ser el fruto. Niño, joven, adulto. De niño, de joven y de adulto tú tienes que estar enseñándole a tu hijo, llenarlo de lo que Dios quiere que haga para que su vida sea llena, sea plena, sea feliz y sea a la voluntad de Dios y gane la vida eterna. Eso es lo que queremos, eso es lo que yo quisiera para mis hijos y es lo que quiero para mis hijos. Ahora, ¿cómo deben ser los padres? ¿Cómo debe ser un matrimonio? Y aunque tengas a tu esposo o a tu esposa, si tu esposo no quiere seguir, tú no tienes pretexto. Si tu esposa no quiere seguir, no tienes pretexto, porque la salvación es personal, porque tú lo puedes hacer, ¿sí? Dios te ayuda, Dios ve de qué manera, pero no hay pretexto. No puedo decir, es que mi esposo no quiere, entonces pues yo lo siento, Dios, pues no puedo porque pues mi esposo no quiere. No debe ser así. Dios dice que la salvación es personal, ¿sí? Entonces tú eres responsable, ya lo vimos también en temas anteriores, tú eres enteramente responsable de tu alma, ¿sí? Y de lo que quieres para tu vida y para tu alma, ¿sí? Para ganar la vida eterna. Ahora, ¿cómo deben de ser los padres? Vamos a Lucas 2, estamos en Lucas 3, nos vamos un poquito atrás. Lucas 2, verso 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad en Nazaret, ¿sí? Dice que después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley, ¿sí? Los padres eran obedientes. Volvieron a Nazaret. Ahora vamos a ver la primera característica que debe tener un padre, una madre, un matrimonio. La primera es que los padres deben ser sujetos a la palabra de Dios, ¿sí? Como ya lo vimos anteriormente, deben ser obedientes a la palabra de Dios. Pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Eso viene en la Biblia, eso nos lo dice en la Biblia, nos lo repite miles de veces, señoras y señores. Segunda característica muy importante, la primera fue que los padres deben estar sujetos a Dios, ¿sí? Si tú quieres que tu hijo no se desvíe, debe ser sujeto a Dios, y tu hijo debe ser sujeto a ti. Así como tú estás sujeto a Dios, tu hijo tiene que estar sujeto a ti. Segunda característica, tener claridad en el camino, ¿sí? Estar apegado a la palabra, tanto tú como tu esposo, o tú o él. Tenemos que orar. En esa ocasión el pastor decía, es que no es lo que tú quieras, ¿sí? Es lo que Dios tiene para tu hijo. ¿Has escuchado eso? Que mucha gente dice que tienes un destino, que tú vienes con un propósito. Sí, así es. Dios nos manda con un propósito cada uno de nosotros, ¿sí? Cada quien toma su camino
lamentablemente, porque los padres no están apegados a Dios, ¿sí? Entonces tú tienes que orar y tienes que pedirle a Dios que te revele qué quiere Él que sea tu hijo cuando sea mayor, ¿sí? Porque todos tenemos un camino, todos tenemos un don que Dios nos da. Entonces tú tienes que orar por tu hijo desde que tu hijo es pequeño y tienes que guiarlo y tienes que acercarlo a Dios para que él lleve esa vida, ¿sí? Porque si no se va a perder en algún momento, ¿sí? Por eso los padres sufren, porque los hijos se desvían, pero es porque estamos fuera de Dios, ¿sí? Porque estamos fuera de Él. Entonces, vamos a Mateo 1, 19, 21, vamos a recalcar algo en Mateo 1. Mateo está atrás de Lucas, está atrásito. Entonces Mateo 1, 19, 1, 19. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? José tenía claro el camino, ¿sí? Porque ellos eran apegados a Dios. Entonces Dios los eligió, Dios eligió a María, y pues ellos tenían muy claro qué era lo que iba a suceder y qué tenían que hacer con Jesús. Entonces, segunda característica, tener claridad en el camino. La primera, ser apegados a Dios. Ahora Lucas 2:33, volvemos a Lucas, vamos adelante de Mateo. Volvemos a Lucas 2:33. 2:33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 2:39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Esto ya lo habíamos leído. Volvieron a Galilea, a su ciudad, a Nazaret. También en la Biblia nos menciona que pues él no tenía un palacio, ¿no? Vivía en un lugar en donde decían: ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? Muchas personas en muchos versos de la Biblia así hablaban de Jesús. ¿Podrá algo salir bueno de allá? De lo más bajo. Dios crió a su hijo, imagínense. No lo creció en un palacio, en una realeza, con un rey o una reina, ¿sí? Fue de lo más humilde y lo más sencillo, ¿sí? Imagínense, el mismo hijo de Dios, del creador de todo, fue desde un pueblo bajo, desde un pueblo humilde y sencillo, ¿sí? Era pobre básicamente. Y pues entonces aquí quiere decir que no hay pretexto, ¿sí? No tenemos pretexto, tenemos todo, estamos en las mejores condiciones, ya lo había dicho también en los demás temas, porque en muchos países te matan por hablar de la palabra, te matan por hablar de Dios, ¿sí? Entonces tenemos las armas, tenemos todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Y pues si nos damos cuenta, pues no llevaron la tercera característica, que es muy importante, de los padres, es tener claridad en el camino. La número 2, la número 1, ser apegados. La número 3 es no tener a tus hijos en una caja de cristal, ¿sí? Sino que hay que enseñarles el mundo. Obviamente les vas a enseñar las cuestiones de Dios, pero no lo vas a tener enfrascado nada más en eso, porque pues eso a la vez también puede traer en algún momento alguna situación que tu hijo se rebele o sea rebelde. Regularmente cuando tú creces a tu hijo en la palabra no sucede eso, porque pues tiene que ser con el ejemplo y tiene que ser con mucho tiempo, pues obviamente de enseñanza, y Dios te va a ayudar, porque Dios no nos deja solos nunca, nos da una vida muy feliz. Y entonces no tienes que tener a tus hijos en una caja de cristal, sino enseñarles al mundo, enseñarles lo malo, lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer, ¿sí? Que es la palabra, que es la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora,
Y ahora otra cosa también que recalcamos aquí es que no porque fuera hijo de Dios tenía todas las respuestas. Dice que se maravillaban de las respuestas. Era porque sus padres eran apegados, volvemos a lo mismo, ¿sí? Conocían el camino, oraban por él, oraban por su situación en su matrimonio, tenían a Dios en su vida, ¿sí? Deuteronomio 6. Deuteronomio está al inicio, como en la página 100 y tantos, si no me equivoco. Sí. Está después de Números. Sí, en la página 100 y tantos está al inicio de Deuteronomio. Deuteronomio 1. 1. Deuteronomio. Ay, Dios mío, no. Es 1. No, es 6. 1. No, 1, 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, la cual posáis vosotros para tomarla. Y aquí están los estatutos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? De verdad, qué vida tan bonita, qué vida tan feliz de estar cerca de Dios. Te da una paz tan hermosa, te da felicidad, te da tranquilidad, trae orden a tu vida, trae orden a tu casa, trae orden a tus hijos, a tu matrimonio. Es tan bonita, de verdad, es tan hermosa. Es muy difícil, sí, es muy difícil seguir a Dios porque Él dio a su Hijo. No es tan fácil ganarse la vida eterna en este mundo tan lleno de vanidad, de maldad, de sufrimiento, porque todas las personas sufrimos, de verdad sufrimos al ver toda la maldad que existe. Por eso Dios castiga así, porque muchos pecan y no lo reconocen, y Jesús vino a la tierra a enseñarnos y simplemente no le reconocemos, ¿sí? Dice que no le recibieron, los suyos no le recibieron. O sea, Dios nos creó y no le recibimos, ¿sí? Mataron a Jesús, lo matamos, ¿sí? Nuestra humanidad. Y bueno, el gran mandamiento es esto. Y eso es lo que le enseñaban a Jesús, ¿sí? Que Él tenía que enseñar, tenía que hablar de la palabra y que tenía que amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma, ¿sí? La cuarta característica, la tercera fue no poner a tus hijos en una caja de cristal, sino enseñarles el mundo, enseñarles lo malo y lo bueno, pero estar con ellos en todo momento, orar, demás, tener claridad en el camino, la número 2 y la número 1, ser apegados, ¿sí? La cuarta característica es hacerte responsable, ¿sí? Hacerte responsable de la educación de tus hijos, ¿sí? Por eso hay hijos pues mundanos, por eso hay hijos como lo son el día de hoy, como lo fui yo en algún momento también. Bueno, pues es que hay que enseñarles primero las cosas de Dios desde pequeños y luego las cosas de la escuela. Las cosas de Dios son más importantes que las cosas de la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ello depende que ellos lleven esa vida de la que estamos hablando, de ello depende que sigan a Dios y que tengan la vida eterna, que es el objetivo de un buen cristiano, es el objetivo de toda persona que es llamada por Dios, que es visitada por Dios. Porque cuando Jesús murió, nosotros ya tuvimos ese derecho, ya tenemos la gracia de Dios, tenemos la oportunidad, tenemos el derecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Nos da potestad de ser llamados hijos de Dios y nos da potestad de hacer muchas cosas, de tener comunión con Él, de tener comunicación, una relación diaria, una relación con Él. Pero solamente teniendo
ganándonos ese derecho que es siguiendo la palabra, porque no hay otra manera, no hay otra manera más que aceptar que Jesús murió, aceptar a Jesús, y lo tenemos que aceptar porque murió por nuestros pecados, por eso tenemos que aceptarlo y aceptar a Dios y seguir su palabra y al Espíritu Santo también. Y bueno, finalizo rápidamente el video con Deuteronomio. Estábamos en 6.1, estamos ahora en 6.20. Dice: mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, ¿sí? Entonces, la cuarta característica es hacerte responsable de la educación de tus hijos, ¿sí? Primero, las cosas de Dios y después las cosas de la escuela. Las cosas de Dios son más importantes, ¿sí? Ahora vamos a ver rápidamente en Lucas 2.41. Lucas 2.41 nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Esto quiere decir que tú eres el maestro de tus hijos, tú vas a instruir a tus hijos y tú vas a asumir la responsabilidad, que es la quinta característica. Tú tienes que enseñarles acerca del ambiente espiritual, acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la salvación, ¿sí? Entonces tú eres enteramente responsable de tus hijos y esa es la quinta característica, asumir la responsabilidad, ¿sí?